Al Papa Francisco lo hemos visto trasladarse en silla de ruedas, experimenta constantes quebrantos de salud en los últimos años, especialmente en las rodillas, en la cadera y el colon también. Incluso fue operado del abdomen en junio de 2023 y canceló su viaje a Dubái para la COP28 en diciembre debido a una bronquitis. Y hoy el mundo se pregunta sobre la salud del Papa, que tomó la palabra al final de la audiencia con la voz ronca y tosiendo un poquito para saludar a algunos feligreses y hace un llamamiento a la paz. Saludamos a esta hora en Roma a Néstor Pongutá, periodista vaticanista colombiano y autor de los libros Un tinto con el Papa Francisco y también Las huellas del Papa Francisco en Colombia. Néstor, bienvenido a Red Más Noticias. Michael, y a ti y a toda la audiencia de Red Más Noticias, un saludo muy especial. Bueno, ¿cuál es hoy el ambiente en el Vaticano? Bueno, pues es de incertidumbre, a pesar de que el parte que se ha dado tanto de la sala estampa, la sala de prensa del Vaticano, como del cuerpo médico, es que está pasando por un resfrío, pero recordemos que el pasado sábado se canceló totalmente sus actividades. El domingo apareció en la ventana de la biblioteca privada en el saludo del Ángelus, y el lunes y martes no supimos de él, no lo vimos. Hoy estuvimos en la audiencia allí en el aula Pablo VI, pero sí nos conmovió verlo un poco cansado, un poco disminuido a lo que hemos estado acostumbrados a quienes hemos seguido su pontificado. Y luego pues se supo la noticia que había sido llevado a un control médico al Hospital Gemelli, que está ubicado en la parte de la isla Tiberina aquí en Roma. Fue una visita médica que no se había comentado, no sabemos si ya estaba programada o se llevó para hacer un control, pero el hecho que haya regresado minutos después al Vaticano puede ser una señal, pero en estos casos nosotros siempre, los vaticanistas que seguimos la Santa Sede, siempre nos atenemos a lo que se dice oficialmente de la sala estampa. Néstor, usted lleva más de 23 años en Roma, ha podido conocer en persona a 3 papas, ha estado en 2 cónclaves, incluso ha estado en más de 20 viajes papales. ¿Cómo hoy se están preparando en el Vaticano? Pues en este momento los que integran el colegio cardenalicio, o sea, los electores, ellos en este momento son 129 cardenales electores, es decir, menores de 80 años, entre ellos el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda. El Vaticano igual tiene siempre como lista ese grupo de electores. Se dice que máximo son 120, esto lo estableció Pablo VI en 1973, no ha cambiado mucho esas reglas. Sin embargo, hay algunos que dicen que debería buscarse y reformarse un poco esas elecciones del cónclave. Entonces, en este momento, con estos electores, que el Papa Francisco, de los 129 electores, ha nominado más del 70%. El 20% fueron cardenales elegidos o más bien elevado a la violeta roja por el Papa Benedicto XVI, y también están 8 cardenales que vienen desde Juan Pablo II. El promedio de edad son de 78 años, entonces ellos igual desde los 5 continentes en caso tal están preparados. El Papa Francisco, quien ha presentado estos quebrantos de salud, últimamente se han hecho más evidentes, pues él incluso ya dejó lista una carta de renuncia desde incluso el inicio de su pontificado, se la entregó al secretario de Estado de ese momento, Tarcisio Bertone. Él igual ha dicho que no está pensando en renunciar, no está pensando en irse del pontificado, tiene esa ilusión de ir a Argentina porque es un viaje que no ha podido llevar a cabo. Hoy, coincidencialmente, hace 11 años, Benedicto XVI fue su último día de pontificado. Mañana 29, en ese momento, 29 de febrero, es decir, más o menos hace ya 11 años también, empezaron a llegar todos los cardenales de todo el mundo, y entre ellos venía Jorge Bergoglio, que en el momento inicial de ese cónclave no estaba entre los electores de los posibles papables, pero el Vaticano pues simplemente está preparado. Sabemos que el Papa tiene 87 años, va próximo a cumplir los 88 años, 11 años de pontífice, desde hace 2 años está en silla de ruedas. Sabemos que desde muy joven le extirparon un pedazo de pulmón, pero ha sido un hombre que tiene una vitalidad muy grande, que no ha ido a Castel Gandolfo nunca de vacaciones. Entonces, los que hemos seguido durante estos 11 años ese pontificado, sí nos impacta un poco pues ver
la edad, cómo va pasando, que es inevitable, ¿no? Pero así ha sido también con Benedicto XVI, quien renunció en 2013, y con Juan Pablo II, que vimos sus últimos años, que fue prácticamente una agonía en directo. Entonces, como que el Vaticano siempre está preparado en caso que sea necesario de un sucesor de Pedro. Ya nos decía Néstor que el 13 de marzo de 2013 fue elegido el Papa Francisco, pero ¿qué podría cambiar de ese 2013 a hoy 2024? ¿Hacia dónde apuntaría otro pontificado? Con cada uno de los pontífices ha habido, vamos a hablar desde Juan Pablo II de 1978, los 27 años que estuvo en el solio de Pedro, después la llegada de un papa alemán y la llegada de un papa argentino. Imagínese usted que cuando llegó el papa polaco, luego de la muerte de 33 días del papa Juan Pablo I, pues eran más de 455 años que no había un papa que no fuera italiano. El último papa que no era italiano había sido Adriano VI, un papa holandés. Entonces, esto indica que se ha globalizado el pontificado. Ya se sale de lo que se hablaba antes, que el mundo hacia Roma, ahora es Roma hacia el mundo. Vino Juan Pablo II, que hizo 103 viajes, y el Papa Francisco, que lleva más de 40 viajes, incluido el que hizo en Colombia en 2017. ¿Esto qué ha hecho? Que ya la Iglesia está viendo hacia otros lados. En este momento, de los 129 electores, 111 son de Europa, 32 son de Asia, 29 de África, 28 de América Latina, 27 de Norteamérica, 9 de América Central y 3 cardenales de Oceanía, que antes no existían. Es decir, se ha globalizado de alguna manera el colegio cardenalicio, y también con el estilo que ha dejado y la manera de llevar el pontificado el Papa Francisco, pues se habla de que ojalá hubiera una continuidad, aunque sabemos que ha habido mucha oposición por algunas de las cosas que él ha hecho durante este pontificado, que para algunos han sido revolucionarios, pero para los tradicionalistas no es bien visto. De todas maneras, en este momento, la mayoría de electores están de parte como en la línea de Francisco, en el sentido de que fueron elegidos por él. Pero, como se dice en el cónclave, es el Espíritu Santo el que ilumina a los electores, porque, por ejemplo, lo que pasó con la llegada de Juan Pablo II fue un momento clave para la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo. Luego la llegada de un papa alemán que, con su disciplina, Benedicto XVI, logró que se pusiera un mayor orden dentro del Vaticano, que había situaciones un poco confusas, y con la llegada del Papa Francisco, que fue ese pastor que huele a oveja, pero que no le huye a los lobos y que le gusta estar dentro de la gente, pero no en el centro, donde los últimos son los primeros. El Papa Francisco ha acercado más a los fieles, y por eso, de alguna manera, pues en la Iglesia Católica se esperaría que pudiera seguir un estilo así por la línea del Papa Francisco, pero hay que ver qué puede suceder en una próxima elección. Respecto a eso, que no le huye a los lobos, ya habíamos visto en 2022 y 2023 algunos cambios estructurales que había planteado el Papa Francisco, donde planteó reorganizar al Vaticano para descentralizar también el poder de la curia. Eso generó incluso encuentros internos de oposición por los lados más conservadores de la Iglesia Católica. Claro que sí, y se volvió una manera de que unos sectores ultraconservadores, tradicionalistas, no veían con buenos ojos que un pontífice no viviera en el Palacio Apostólico, que un pontífice no fuera en los días de descanso a Castel Gandolfo, que un pontífice no usara los zapatos rojos, que prefiriera usar la cruz esta en hierro y metal, que es un pastor con sus ovejas. Es decir, todas estas situaciones han hecho que Francisco, que precisamente escogió el nombre de el santo de los pobres y de los últimos, pues para algunos no es cómoda esa situación. Que un pontífice escoja vivir en una habitación de 50 metros mientras hay cardenales que viven en apartamentos hasta de 700 metros. Eso es incómodo en medio de lo que pasa aquí. Pero lo había dicho también el Papa Francisco. En el Vaticano a veces brillan más los ornamentos que las ideas y las propuestas, y por eso hay que llevar la Iglesia en salida. La Iglesia a la gente, no que la gente venga a la Iglesia, sino ir hasta donde están los fieles. Eso lo demuestra en su agenda de viajes.
Él hasta el momento no ha hecho ningún viaje ni a Alemania, ni a Francia, ni a España, ni, bueno, a Estados Unidos sí lo hizo, en América Latina ha viajado mucho, a Asia ha viajado mucho, y ojo con ese dato de Asia, ¿no? Porque luego de que ha habido un papa polaco, un papa alemán y un papa latinoamericano, también hay uno que otro candidato asiático fuerte, como por ejemplo el cardenal de Manila, Filipinas, el cardenal Luis Antonio Tang. Es decir, que por ahí nos podríamos estar enfocando la mirada si es en caso tal de que se haga efectiva esa carta de renuncia, que ya es oficial y conocida, como usted nos lo explica, Néstor, de esa carta de renuncia por parte del Papa Francisco, y por ahí podría estar entonces el humo blanco dentro de la Iglesia Católica. Bueno, esto es una visión que tienen de aquellos que quieren un Francisco II, ¿no? Hay otros que quieren que vuelva, por ejemplo, el pontificado a Italia. En Italia hay dos candidatos muy fuertes, que es el actual secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y también está el actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pero también uno de los fundadores de la Comunidad de San Egidio, que tanto ha tenido que ver con la paz en Colombia, que es el cardenal Mateo María Zuppi. También hay un cardenal del Congo, en África tampoco ha habido un pontífice. Hay cardenales europeos, incluso hay otro polaco, el cardenal Kłaszewski, que ese es el limosnero mayor, que es el que el Papa ha usado para que trabaje más con los pobres. Recordemos que estamos en medio de una tercera guerra mundial, ya antes era pedazos, pero ya se ha centralizado en una parte de Europa, y también lo que está el recrudecimiento de la situación que se ha presentado en Medio Oriente. Hay otros retos que puede tener la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con el Papa latinoamericano? Como en el mundo económico y en los países se mide el Producto Interno Bruto por el poder económico, en el Vaticano se mide por el número de almas, y el mayor número de almas y de fieles y seguidores está en América Latina, es decir, el PIB más alto de la Iglesia Católica está en América Latina, y ya está la experiencia de un Papa latinoamericano. Por eso yo no vería como en este momento que pueda haber una continuidad con otro pontífice latinoamericano, sino que se podría expandir a un continente que pueda ser muy llamativo para la Iglesia Católica, como es el continente asiático, donde está creciendo mucho la Iglesia Católica, los números de fieles, y también en África, donde la Iglesia Católica está haciendo una gran labor. Pero de estos 111, de los 129, 111 son europeos, entonces esto influye mucho en lo que se pueda hablar del número, de lo que pueda hacer. Pero allí dentro del cónclave, lo que se tiene que ver es qué está buscando la Iglesia en estos momentos, qué necesita la Iglesia en estos momentos, y por eso se habla tanto de la iluminación que reciben los votantes de parte del Espíritu Santo. Hace tan solo 2 semanas, Néstor, usted pudo estar en una audiencia con el Papa Francisco, lo pudo ver personalmente. Entonces, estos constantes quebrantos de salud podrían estar alejando más a Francisco del pontificado. Lo vi muy cansado, lo vi mentalmente está muy lúcido, ¿no? Pero el hecho de que él no se pueda mover, un hombre que es tan inquieto, que le gustaba en Argentina, en Buenos Aires, cuando era arzobispo, siempre andaba en bus, en metro, aquí se pegaba sus escapadas, de vez en cuando le gustaba ir a lugares más remotos, y era un hombre que no se quedaba quieto, y el hecho de estar dependiendo de una silla de ruedas, de su mayordomo Paolo, que tiene que estarlo prácticamente vistiendo, estando con él, llevándolo, trayéndolo, eso lo afecta mucho. Y los 87 años, ¿no? Es que cualquier persona con ese ritmo de vida, además que él lleva al Papa, él se levanta todos los días a las 4 de la mañana y termina su agenda a las 8 de la noche, de lunes a domingo, ¿no? Entonces eso hace pues que un ritmo de vida pues pueda generar el mayor desgaste. Pero mire, un ejemplo de que está muy lúcido mentalmente es que ese día que llegó el presidente Milei, que estaba muy emocionado, que había mucha expectativa, luego de los constantes ataques, al contrario, él llegó y el Papa le dijo: veo que te peluqueaste, te cortaste el pelo, y ahí generó ya, rompió el hielo. Después el ministro del Interior de Argentina, que es un hombre muy fuerte, muy radical, Guillermo Francos, le dijo: Jorge Bergoglio, mi profesor de filosofía en la escuela en Argentina, ¿qué me iba a imaginar yo que años después lo venía a saludar como el Papa, ¿no? Entonces ahí la gente sonrió un poco, y entonces le dice el Papa Francisco: Guillermo, veo que tienes una muy buena memoria. Yo también no puedo olvidar el día que te tuve que sacar de clase porque estabas copiando un examen.
Entonces eso demuestra que su rapidez mental y su memoria están muy bien. Lo importante es que Javier Milei, el presidente de Argentina, que en campaña lo criticó y le lanzó fuertes pronunciamientos contra el Papa, pues ya parece ser que restablecieron esas relaciones no más allá diplomáticas, sino también de la creencia católica. Y por último, Néstor, reconocidos portales especializados sobre el Vaticano plantean que ante un nuevo próximo cónclave hay un reconocido historiador que propone una reforma que lo haga más lento. Así lo explica en un análisis muy detallado Alberto Meloni, que usted lo conoce, quien plantea también la crisis global en medio de esa incertidumbre. ¿Cómo sería entonces un cónclave mucho más lento? El único que puede reformar las reglas y las leyes y la normativa del cónclave es el Papa, ¿no? Y eso, como le decía, desde Pablo VI, es decir, luego con Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han sido la misma normatividad del cónclave. Pero se dice que Francisco podría estar pensando en hacer algunos cambios, no se han conocido porque por lo general los papas trabajaban en estos documentos en sus días de descanso en Castel Gandolfo y él no lo ha tenido. Lo que dice Meloni que podría estar preparándose es que haya un mayor espacio. ¿Qué significa ese mayor espacio? Ese mayor espacio significa que, por ejemplo, el cónclave de la elección de Juan Pablo II después de la muerte de Juan Pablo I se inició el 14 de octubre y el 16 de octubre ya había un nuevo papa. Cuando Benedicto XVI, el 18 de abril del 2005, se inició la elección y un poco más de 24 horas ya estaba elegido. Y con Francisco también el 12 de marzo del 2013 y el 13 de marzo en la cuarta votación ya había papa. Entonces él dice, de pronto a veces esa rapidez para elegir el papa no los deja de pronto mirar con mayor calma todas las propuestas. ¿Qué otros retos hay para enfrentar ahora? Las fake news, ¿no? Porque a pesar de que el cónclave, que significa con llave, ellos están aislados, la presión de la prensa, la presión de diferentes sectores, incluso políticos, económicos, pueden afectar allí adentro la elección. Entonces él dice que están totalmente aislados, que tengan un día de reflexión después de la primera votación para que se puedan oír las mayores propuestas, discutir más entre ellos, para que haya como un mayor tiempo de que los favoritos o los que son los preferidos desde el inicio no sean los que resulten teniendo la mayor votación. En el caso de Karol Wojtyła nadie lo daba como papa porque todos pensaban que iba a ser de pronto el cardenal Casaroli italiano, que era el secretario de Estado, bueno, querían que fuera otro italiano. Después en el cónclave del 2005, Benedicto XVI, hay que decir que entró como papa y salió como papa, porque generalmente se dice que quien entra como papa sale como cardenal, pero en el caso de Benedicto XVI fue diferente. Y en el caso de Francisco fue realmente un candidato que prácticamente tenía la simpatía de Benedicto XVI. Por eso se dice que de alguna manera Benedicto XVI con la formación del colegio cardenalicio ayudó para que esa elección se pudiera llevar, porque en el momento de la elección en el 2005 quien estaba más cerca en la votación era Jorge Bergoglio, que hasta ese momento era el arzobispo de Argentina, el jesuita desconocido, y él un día antes de la votación, cuando supo que llegó a 40 votos, se paró en una cena y dijo: yo no estoy preparado para ser papa, le pido a los que están votando por mí que voten por Jorge Bergoglio, y Jorge Bergoglio, por Joseph Ratzinger, y Joseph Ratzinger al día siguiente fue elegido. Esa crisis que tuvo que vivir Joseph Ratzinger durante su pontificado del 265, que lo llevó incluso a la renuncia, además del desgaste físico que tenía, hizo a que llegara este papa, que un papa latinoamericano, el primer papa jesuita, el hombre que llegó a cambiar de alguna manera la iglesia. No es que haya cambiado la canción, cambió la música. La letra es más o menos la misma, pero la manera de contar las cosas, de ser más misericordiosos, de acercarse a los aislados es diferente. Por eso hay que ver qué puede influir esta propuesta de Alberto Meloni, que supuestamente él da como una manera que la está estudiando el Papa Francisco, pero el último que tiene la palabra es el pontífice. Pues ahí están las explicaciones de Néstor Pongutá, periodista vaticanista colombiano y autor de los libros Un tinto para el Papa Francisco y las huellas del Papa Francisco en Colombia, quien ha tenido la oportunidad de conocer a 3 papas y estar en 2 cónclaves y se podría estar preparando próximamente para un tercero. Gracias, Néstor, por estar aquí en Red Más Noticias.
Gracias a ti y a todos los televidentes, sobre todo. Un abrazo muy especial y un saludo muy especial desde Roma.